Mi hermano mayor me engañó con la prometida de mi otro hermano. Destruyó a toda la familia por una aventura. Pero años después, la vida le dio una lección que nunca olvidará. Y cuando suplicó por ayuda, todos le dimos la espalda. Tengo 22 años, trabajo en administración de una oficina pequeña, y honestamente necesito escribir esto porque lo que pasó en mi familia básicamente nos destruyó a todos, y cada vez que pienso en ello, me hierve la sangre, pero también siento una especie de satisfacción oscura por cómo terminó todo. Ya sabes, porque al final, la vida tiene formas extrañas de hacer justicia. Crecimos siendo 4 hermanos, bueno, 3 hermanos y yo, y mis padres siempre nos metieron en la cabeza que la familia era lo más importante del mundo, tipo, la sangre es más espesa que el agua, y todas esas frases que te hacen sentir que tienes este lazo irrompible con tu familia, que no importa qué pase, siempre tienes que estar ahí para tus hermanos, que la lealtad familiar es sagrada y todo eso. Mi papá lo repetía constantemente, especialmente durante las cenas familiares, o cuando alguno de nosotros se peleaba con otro. Nos decía que los amigos van y vienen, pero la familia es para siempre. Y nosotros le creímos. O sea, realmente le creímos durante años. Nick era el mayor. Tenía 29 años cuando pasó todo esto. Y siempre fue como el golden child de la familia. Ya sabes, ese tipo de persona que todo le sale bien. Súper carismático, con un trabajo increíble en finanzas, ganaba un montón de dinero. Siempre tenía historias divertidas que contar. Y mis papás básicamente lo adoraban, tipo podía hacer lo que quisiera, y ellos siempre lo justificaban. Luego estaba Sam. Él tenía 25, y era completamente diferente a Nick, más callado, más pensativo, trabajaba en construcción, y no ganaba tanto como Nick, pero era de esas personas que trabajan duro por todo lo que tienen, nunca le regalaron nada, y honestamente siempre fue mi hermano favorito, porque era genuino. ¿Sabes? No andaba presumiendo ni tratando de ser el centro de atención todo el tiempo. Lily tenía 26 y era la más centrada de todos nosotros. Súper práctica, trabajaba como enfermera y básicamente era la voz de la razón en la familia. Cuando había algún drama familiar, ella era quien podía ver las cosas claramente, sin dejarse llevar por las emociones, aunque eso cambió después de lo que pasó, pero ya llegaré a eso. La cosa es que siempre fuimos una familia unida. Tipo hacíamos cenas los domingos en casa de mis papás sin falta, celebrábamos todos los cumpleaños juntos, nos mandábamos mensajes en el grupo familiar todos los días, y yo era como el confidente de todos porque siendo el menor supongo que todos sentían que podían hablar conmigo sin que los juzgara, entonces sabía cosas de cada uno que los demás no sabían, y eso me hacía sentir especial, pero también me puso en una posición horrible cuando todo explotó. Sam conoció a Heather hace como 5 años, creo. El tiempo se me confunde un poco. Ella tenía 21 en ese momento, y Sam 20, y se conocieron en una fiesta de un amigo en común o algo así. No recuerdo exactamente los detalles, pero sí recuerdo que Sam estaba súper emocionado, tipo nunca lo había visto así con ninguna chica, y Heather parecía súper linda al principio. Era bonita, divertida, parecía realmente interesada en él, y todos la recibimos con los brazos abiertos porque Sam estaba feliz, y eso era lo que importaba. Salieron durante 2 años antes de que Sam le propusiera matrimonio, y fue el primero de todos nosotros en comprometerse, lo cual era un gran paso porque en mi familia eso significaba que estabas realmente seguro de la persona. Mis papás llevaban casados como 35 años en ese punto, y siempre nos habían dicho que el matrimonio era sagrado y que no te casabas a menos que estuvieras absolutamente seguro. La propuesta fue súper linda. Sam la llevó a este lago donde habían ido en su primera cita. Tenía fotos y todo planeado. Y Heather dijo que sí, obviamente. Y todos estábamos felices por ellos. Hicimos una cena familiar enorme para celebrar, y Nick dio un brindis súper emotivo sobre cómo Sam había encontrado a su persona, y cómo estaba orgulloso de su hermano menor. Y yo recuerdo pensar en ese momento que era el discurso más bonito que había escuchado, pero mirando hacia atrás me dan ganas de vomitar cuando pienso en eso porque ¿cómo puedes decir esas cosas y luego hacer lo que hizo? Empezaron a planear la boda, y Heather estaba súper metida en todos los detalles, tipo eligiendo colores y viendo lugares, y probando pasteles, y Sam estaba feliz de dejarla tomar todas esas decisiones, porque él no era del tipo de persona que se estresaba por esos detalles, confiaba en ella completamente. La familia entera estaba involucrada de alguna forma. Mamá ayudaba a Heather con las decisiones. Lily iba con ella a ver vestidos.
Nick ofrecía consejos sobre el presupuesto porque tenía experiencia con finanzas, y yo básicamente estaba ahí para apoyar a Sam emocionalmente porque, aunque estaba feliz, también estaba nervioso, ya sabes. Es un paso grande. Pero entonces empecé a notar cosas raras, tipo pequeños detalles que al principio ignoré porque pensé que estaba siendo paranoico o que mi cerebro estaba inventando cosas donde no las había. Heather y Nick empezaron a tener como estos inside jokes que nadie más entendía. Se reían juntos de cosas, y cuando alguien preguntaba de qué se trataba decían, ah, nada, es una tontería. Y se miraban de una forma que me hacía sentir incómodo, pero no podía explicar exactamente por qué. En las reuniones familiares Heather siempre se sentaba cerca de Nick. Tipo, aunque Sam estuviera en el otro lado de la sala, ella encontraba la forma de terminar al lado de Nick, y él siempre le prestaba toda su atención. Le preguntaba sobre la boda, sobre su trabajo, sobre cualquier cosa. Y yo pensaba, bueno, tal vez solo se llevan bien, tal vez está tratando de ser un buen cuñado, pero había algo en la forma en que se miraban que no se sentía normal. ¿Me explico? Sam también empezó a notarlo después de un tiempo, como 3 o 4 meses antes de la boda que estaba planeada, y una noche me llamó y me dijo, oye, ¿has notado algo raro entre Heather y Nick? Y yo me quedé callado porque no sabía si decirle que sí, que había notado algo, o si iba a sonar como un idiota haciendo drama de la nada. Le dije que tal vez había notado que pasaban tiempo juntos, pero que probablemente no era nada, que Nick solo estaba siendo amigable, pero Sam me dijo que no podía sacarse la sensación de que había algo más, que Heather últimamente estaba distante con él, que cuando llegaba a casa ella estaba en el teléfono y lo guardaba rápidamente, que había encontrado mensajes en su computadora que ella había borrado, pero que él alcanzó a ver parte de uno donde mencionaba que extrañaba a alguien, y yo sentí como si me cayera un balde de agua fría, porque en ese momento supe que mis sospechas no eran locas, que realmente estaba pasando algo. Le dije que tenía que hablar con ella, que tenía que confrontarla y preguntarle, directamente, pero Sam me dijo que tenía miedo, que si estaba equivocado iba a aparecer un novio celoso y controlador, y que si tenía razón no sabía si podía manejar la respuesta. Entonces decidió esperar, lo cual entiendo, pero también fue la peor decisión porque las cosas solo empeoraron. 2 semanas después, Sam llegó a mi apartamento como a las 11 de la noche. Estaba llorando y apenas podía hablar. Y yo nunca había visto a mi hermano llorar así, ni siquiera cuando se rompió el brazo cuando teníamos como 12 y 15 años. Y me dijo que Heather le había confesado todo, que había estado teniendo una aventura con Nick durante los últimos 6 meses, que había empezado cuando Nick se ofreció a ayudarla con algo de la boda. No recuerdo qué exactamente, creo que era sobre el presupuesto o algo así, y terminaron pasando tiempo a solas, y una cosa llevó a la otra, y básicamente habían estado acostándose durante medio año, mientras Sam planeaba casarse con ella, mientras toda la familia los apoyaba, mientras Nick daba discursos sobre la lealtad familiar y lo orgulloso que estaba de su hermano. Sam me contó que Heather le dijo que se había enamorado de Nick, que no había sido su intención pero que pasó, y que no podía casarse con Sam cuando sus sentimientos estaban con otra persona, y la parte que más me enfermó fue cuando Sam me dijo que Heather actuó como si ella fuera la víctima en todo esto, como si hubiera sido tan valiente al confesarle la verdad en lugar de reconocer que había destruido a mi hermano. Lo que pasó después fue como ver un accidente en cámara lenta. Tipo, sabes que va a ser horrible, pero no puedes apartar la mirada. Heather empacó sus cosas y se fue de su apartamento con Sam. Y 2 días después nos enteramos de que se había mudado con Nick, que Nick básicamente la recibió con los brazos abiertos como si no acabara de traicionar a su propio hermano de la peor forma posible. Llamé a Nick porque necesitaba escuchar su versión, necesitaba entender cómo podía hacer algo así, y cuando lo confronté, él me dijo que no era su culpa, que el amor es complicado, que no puedes controlar de quién te enamoras, y que Sam eventualmente lo superaría, y yo le grité por teléfono porque, ¿en serio? ¿Ese era su argumento? ¿Que el amor es complicado? Le dije que era una basura de persona, que había destruido a Sam, que había destruido a la familia, y él solo me dijo que yo era muy joven para entender estas cosas, que algún día lo entendería, y colgué porque literalmente no podía seguir hablando con él sin querer romper algo. La familia se dividió inmediatamente y fue brutal. Tipo papá, cuando se enteró básicamente dijo que Nick estaba muerto para él, que no quería volver a verlo, que no lo consideraba su hijo después de lo que había hecho, y mamá al principio también estaba enojada, pero luego empezó con esto de que Nick seguía siendo su hijo, que la familia tenía que permanecer unida, que todos cometemos errores,
y papá y ella empezaron a pelear constantemente sobre eso porque papá decía que lo que hizo Nick no era un error, era una traición deliberada, y mamá insistía en que eventualmente todos teníamos que perdonar y seguir adelante. Lily estaba del lado de papá completamente. Ella cortó toda comunicación con Nick, lo bloqueó de todos lados, y me dijo que no entendía cómo mamá podía siquiera considerar defender lo que hizo, y yo estaba igual, completamente del lado de Sam y papá, porque lo que hizo Nick era imperdonable, punto. No había forma de justificarlo o de minimizarlo. Sam estaba destrozado, literal y completamente destrozado. Dejó de ir a las cenas familiares porque no podía estar en la misma casa donde solía ir con Heather. Perdió como 10 kilos en 2 meses porque apenas comía. Dejó de salir con sus amigos. Básicamente se convirtió en una sombra de quien era antes. Y yo trataba de estar ahí para él, pero no. Sabía qué decir porque, ¿qué le dices a alguien que acaba de perder a su prometida y a su hermano al mismo tiempo? Le decía que las cosas iban a mejorar, que eventualmente el dolor iba a disminuir, pero incluso mientras lo decía, sabía que sonaba vacío porque la verdad era que no sabía si las cosas iban a mejorar. No sabía cómo se recupera alguien de algo así. Mamá seguía visitando a Nick y a Heather. Iba a su apartamento como una vez por semana, y cada vez que lo hacía papá se enfurecía. Le decía que estaba eligiendo a Nick sobre Sam, que estaba validando lo que hizo al seguir tratándolo como si nada hubiera pasado. Y mamá lloraba y decía que no podía simplemente dejar de ser su madre, que necesitaba mantener a la familia junta de alguna forma, pero lo único que estaba logrando era hacer que el resto de nosotros nos sintiéramos traicionados también. Lo más enfermizo de todo fue que Nick y Heather se comprometieron como 4 meses después de todo el drama, tipo, ni siquiera esperaron un tiempo prudente. Simplemente decidieron que ya que habían destruido todo, podían hacer lo que quisieran. Y cuando mamá nos dijo que se iban a casar, yo pensé que estaba bromeando, pero no, realmente iban a casarse. Y lo hicieron 6 meses después en una ceremonia pequeña a la que solo asistió mamá. Ni siquiera papá fue porque le dijo a mamá que si iba a esa boda, él no estaría ahí cuando regresara, y mamá eligió ir de todas formas. Y recuerdo ese día perfectamente porque papá estaba en casa solo, viendo televisión y pretendiendo que no le importaba, pero podías ver en su cara que estaba roto, que la familia que había construido durante décadas se había desintegrado frente a sus ojos y no había nada que pudiera hacer al respecto. Las cenas familiares dejaron de existir después de eso. Tipo, completamente. Ya no había reuniones dominicales, no había celebraciones de cumpleaños todos juntos. Cada quien empezó a hacer sus cosas por separado, y era raro y triste porque habíamos sido tan unidos y ahora apenas nos hablábamos. Sam se mudó a un apartamento nuevo en otro lado de la ciudad porque no soportaba estar cerca de donde había vivido con Heather. Lily consiguió un trabajo en otra ciudad como a 3 horas de distancia, y se fue porque dijo que necesitaba alejarse de todo el drama familiar. Y yo me quedé tratando de ser el puente entre todos, pero básicamente siendo el mensajero de malas noticias, porque nadie más quería hablar entre sí directamente. Mamá seguía insistiendo en que todos teníamos que perdonar a Nick, que la familia era lo más importante, y yo le decía que ella era la que no entendía, que Nick había violado el principio más básico de la lealtad familiar que ella y papá nos habían enseñado toda la vida, que no podías predicar sobre la sangre siendo más espesa que el agua, y luego esperar que todos perdonaran algo así, pero ella no quería escuchar. Solo seguía diciendo que algún día todos íbamos a arrepentirnos de haber cortado a Nick de nuestras vidas. Pasaron como 2 años así, 2 años de familia rota, de Sam tratando de reconstruir su vida, de Lily viviendo en otra ciudad y viniendo a visitar solo ocasionalmente, de papá y mamá teniendo una relación tensa porque ella seguía visitando a Nick y él lo odiaba, de mí tratando de mantener algún tipo de normalidad cuando claramente no había nada normal en la situación, y honestamente pensé que así iban a ser las cosas para siempre, que nunca íbamos a volver a ser una familia de verdad, que Nick y Heather iban a vivir su vida feliz mientras el resto de nosotros cargábamos con el daño que habían causado. Pero entonces, y esto es la parte que me da esa satisfacción oscura que mencioné al principio, la vida decidió darle a Nick una probada de su propia medicina, porque resulta que Heather lo engañó, la misma Heather que había dejado a Sam por Nick, que había dicho que se había enamorado de Nick y que no podía evitarlo, resulta que hizo exactamente lo mismo con otra persona. Mamá fue quien nos contó. Llegó a casa de papá. Ellos todavía vivían juntos, pero básicamente como roommates en ese punto, llorando y diciendo que Nick estaba destrozado,
que Heather había estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo durante meses y que Nick acababa de descubrirlo, que estaba completamente roto y que necesitaba a su familia, y la primera reacción de papá fue reírse, tipo una risa amarga y sarcástica, y le dijo a mamá que ahora Nick sabía cómo se sentía Sam, que tal vez ahora entendía el dolor que le había causado a su hermano, y mamá estaba indignada. Nos dijo a todos que teníamos que ser mejores personas, que Nick nos necesitaba, que no importaba lo que había pasado en el pasado. Él seguía siendo nuestro hermano, y teníamos que apoyarlo. Llamé a Lily para contarle, y ella básicamente dijo que Nick estaba recibiendo exactamente lo que se merecía, que era karma puro, y que no tenía ninguna intención de estar ahí para él después de cómo había tratado a Sam, y yo estaba de acuerdo. Tipo parte de mí sentía un poco de lástima porque nadie merece ser engañado así. Pero la otra parte, la parte más grande, pensaba que era justicia poética, que Nick finalmente estaba experimentando el dolor que había infligido. Sam no dijo mucho cuando se enteró. Creo que no sabía cómo sentirse al respecto. No era feliz exactamente porque no es el tipo de persona que disfruta del sufrimiento de otros, pero tampoco estaba triste por Nick. Básicamente fue como, meh, y siguió con su vida. Lo cual, para ser honesto, era probablemente la mejor reacción porque mostró que realmente había superado todo y que Nick ya no tenía ningún poder sobre él. Mamá siguió presionando para que todos fuéramos a ver a Nick. Decía que esto era una oportunidad para sanar, para que la familia se reuniera de nuevo, para que todos dejáramos el pasado atrás, y cuando ninguno de nosotros accedió, ella se enojó muchísimo. Dijo que éramos crueles, que estábamos destruyendo a la familia por orgullo, que algún día nos íbamos a arrepentir, pero la cosa es que ella no entendía, no podía entender o no quería entender, que lo que Nick hizo no era algo que simplemente perdonas y olvidas, que había consecuencias para traicionar a tu familia de esa forma, y que esas consecuencias incluían que cuando la vida te daba tu merecido, no podías esperar que todos corrieran a consolarte. Ahora han pasado como 3 años desde todo el drama original y casi un año desde que Heather engañó a Nick, y las cosas son raras pero de alguna forma más estables que antes. Tipo, todos hemos aceptado que esta es la nueva realidad de nuestra familia. Sam está saliendo con alguien nuevo, una chica que conoció en el trabajo y que parece realmente genial. No sé si va a llegar a algo serio, pero al menos está feliz, y eso es lo que importa. Lily sigue en la otra ciudad, pero nos hablamos más seguido. Ahora, hace videollamadas con papá y conmigo, y está considerando mudarse de regreso el próximo año. Papá y mamá siguen juntos, pero su relación nunca volvió a ser lo que era. Hay una distancia entre ellos que no existía antes. Mamá sigue viendo a Nick ocasionalmente, pero ya no nos lo menciona porque sabe que nadie quiere escuchar sobre él, y papá básicamente vive su vida como si Nick nunca hubiera existido, lo cual es triste, pero también es su forma de lidiar con todo. Nick y Heather se divorciaron hace como 6 meses, según lo que mamá le contó a papá, y él me contó a mí, porque aparentemente esa es la única forma en que nos enteramos de cosas de Nick ahora, y Nick está viviendo solo en un apartamento pequeño, trabajando en su mismo trabajo, pero supongo que sin la misma energía de antes. Y parte de mí se pregunta si finalmente entiende lo que hizo, si alguna vez se ha disculpado realmente con Sam, o si simplemente sigue pensando que todos somos demasiado duros con él. La semana pasada Sam y yo fuimos a tomar algo, y él mencionó a Nick por primera vez en mucho tiempo. Dijo que a veces piensa en cómo serían las cosas si nada de eso hubiera pasado, si Nick y Heather no hubieran traicionado su confianza, si la familia todavía estuviera unida, y yo le dije que no tenía sentido pensar en esos qués, que la realidad es esta, y que al menos ahora él está en un mejor lugar. Y se quedó callado por un momento y luego dijo, tienes razón, supongo que solo me pregunto si Nick alguna vez se arrepiente, y honestamente yo también me lo pregunto, pero al final creo que no importa, porque el daño ya está hecho, y no hay forma de deshacerlo. Y todos tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y Nick eligió traicionar a su familia, y ahora tiene que vivir con eso, igual que nosotros tenemos que vivir con la familia rota que dejó atrás.